Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista anunciaron que defenderán el presupuesto 2021. Solicitaron el apoyo de cada uno de los gobernadores y de los legisladores para que recibiera cada quien lo que merece. Mandatarios de esta alianza federalista promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la extinción de fideicomisos cuando sea su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y para hablar más de esto, quiero recibir a Mario Di Constanzo. Él es expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Don Mario, gracias por estar nuevamente en este espacio. Al contrario, Pedro, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, Víctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Bueno, a ver, platícanos, Mario. ¿Qué onda? ¿Qué opinas de todo este encontronazo que se está dando entre los 10 gobernadores y el presidente de la República, principalmente en este tema, el dinero? Mira, desde luego que los gobernadores tienen mucha razón en estar reclamando y en estar muy molestos por el tema de los recursos. Y te voy a decir una cosa, no es solo el tema de los fideicomisos, que además representa un golpe fuerte para las entidades federativas. Yo estimo que no son menos de 10,000 millones de pesos en proyectos que ellos dejan de poder realizar y que venían realizando desde hace mucho tiempo. Un ejemplo pues es la desaparición del fideicomiso minero, en donde se tomaron o desaparecen o confiscan 7,463 millones de pesos, que además se utilizaba para obras de infraestructura pública y social en los municipios mineros. Eso sin mencionar, por ejemplo, lo que está sucediendo con los 35 fondos de CONACYT, con las entidades federativas, en donde están dejando de poder hacer obras por 4,200 millones de pesos, pero además esto se suma a la caída en participaciones federales que han venido observando y que si nos damos cuenta, pues han sido más de 200,000 millones de pesos en estos 2 años, y probablemente siga incrementándose esta cantidad porque en el presupuesto de 2021, en la ley de ingresos que se aprobó, la recaudación federal participable es menor incluso que la que se había programado en 2020. Entonces, por ese sentido, tienen mucha razón. Ahora, qué absurdo, y lo hemos venido señalando, es la decisión que se tomó sobre este tema de los fideicomisos. Mira, un fideicomiso es un mandato para hacer algo, ¿no? Yo destino cierto dinero para hacer algo. Un fideicomiso para la educación de mis hijos, por ejemplo. Esto quiere decir que el dinero que está en esas cuentas no se va a poder tocar más que para la educación de mis hijos. Esto es lo que tenían los fideicomisos que tenía la administración pública, y de los cuales están desapareciendo 109 fideicomisos por un valor de 68,000 millones de pesos, que además no se van a ahorrar. Por ejemplo, dentro de los fideicomisos que están desapareciendo, por mencionarte alguno, está el que servía para pagar las pensiones de los extrabajadores o de los pensionados de Financiera Rural o de Banrural. Estos 12,500 millones de pesos se utilizaban para eso, y además los controlaba la Secretaría de Hacienda. Entonces, no puede haber vicios de corrupción en un fideicomiso como está eso, y como lo ha argumentado malamente el gobierno federal. Tampoco son una herramienta neoliberal. Los fideicomisos los viene utilizando la administración pública desde 1941. Han sido más de 582 auditorías las que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación sobre estos fideicomisos. Entonces realmente es un absurdo lo que está haciendo el gobierno federal, porque además estos fideicomisos se utilizaban para financiar investigaciones, en el caso, por ejemplo, de los de CONACYT. O sea, que lo que dijeron hace pocos días, que señalaban que había habido una transferencia de recursos al sector privado, pues primero eso no es ilegal, ¿no? Claro. La investigación las están haciendo científicos. La investigación consiste también en la
adquisición de equipos, y muchas veces son proyectos conjuntos entre el sector privado y el sector público, el llevar a cabo estos estudios, estas investigaciones. Se le está pegando, por ejemplo, a centros de investigación, a centros de investigación como el CIDE, como el Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas. Y aparte, Mario, la forma, ¿no? Creo que es importante mencionar la forma en la que están haciéndolo, la forma en la que lo hicieron, más bien, porque no hay una investigación. Se les acusa de corrupción, se les acusa de malversación de fondos, se les acusa de mala utilización de recursos. Sin embargo, no hay pruebas fehacientes de ello. Y se anuncia una investigación de la cual darán resultado dentro de 3 meses. Entonces, ¿por qué no estamos viendo arreglar este problema dentro de 3 meses para ver cómo se pueden arreglar, auditar, no sé, cambiar las cabezas, mover lo que se tenga que mover y no extinguir los fideicomisos para así hacerse de este recurso para después gastarse a discreción total del Estado? Bueno, tienes mucha razón, pero no solamente eso. Estos fideicomisos, por ejemplo, el Fondo Minero dependía de la Secretaría de Economía. Sí. O sea que estarías dudando de tu actual secretaria de Economía. El fideicomiso, por ejemplo, de Banrural, el fideicomiso de Financiera Rural, dependía de Nacional Financiera y de la Secretaría de Hacienda. Pues solamente que estén dudando del actual secretario de Hacienda, o bien los fideicomisos de CONACYT, en donde dependía de, por ejemplo, en el caso de CONACYT, y por ejemplo, había uno de infraestructura energética, un fondo de sustentabilidad energética, pues de modo que estuvieran dudando también de la Secretaría de Energía. Me parece que esto es un reflejo de cómo se han hecho las cosas en este gobierno en materia de finanzas públicas, ¿no? Vamos a cancelar el aeropuerto argumentando que hay corrupción y no la había. Vamos a recortar áreas sensibles del gobierno argumentando austeridad y dejan áreas que prácticamente son inoperantes en la actualidad. Vámonos sobre el tema de los fideicomisos sin revisar qué están haciendo. Claro, y creo que lo importante, Mario, es, mira, no me atrevería yo a decir que no había corrupción. Chance sí la hay. Pero no creo que sea un tema que no se pueda corregir. Creo que también sería ilógico pensar que con un presupuesto tan grande, inclusive en el tema del aeropuerto, que no haya corrupción, que no haya habido asignaciones asignadas y comisiones, cobros. Puede ser que sí. Pero eso no quiere decir que por ello lo tenemos que deshacer, sino hemos luchado tanto por este ahorro, porque es un ahorro, los fideicomisos son un ahorro de los pesos de los mexicanos. Y ahora este ahorro va a ir a dar a parar a la tesorería de la Federación sin este etiquetado, el cual argumentabas al principio. No se puede gastar más que para la educación de mis hijos o para lo que se tenga etiquetado. Entonces, ahora que se le quita esta etiqueta, entonces vas a ver, me canso ganso, que esto va a acabar utilizándose en los apoyos asistencialistas del Cuarto Constitucional, que son más clientelares, no pueden haber para poder ganar elecciones federales, Mario. Evidentemente, y por eso están además preocupados los estados, porque además no va a haber transparencia en el ejercicio de estos 68,000 millones de pesos. Y otros fideicomisos que no se tocan, como el del Ejército por 30,000 millones o el de aduanas por 70,000 millones. ¿Por qué no se tocan estos dos fideicomisos que son los más atacados en escándalos de corrupción, por decirlo menos? ¿Y dónde está el fideicomiso del sismo del 17 de septiembre de Andrés Manuel? ¿Dónde están los fideicomisos para los segundos pisos cuando era jefe de gobierno? Digo, mira, si alguien utilizó fideicomisos. Tienes mucha razón en lo que dices. Hace de cuenta que traemos el dinero en una cartera y ya ves que las carteras están a la mitad, ¿no? Tienen una división. Sí. Y separas un dinero para ciertos objetivos y de repente dices, no, mejor no, lo voy a regresar. Lo vas a revolver con todo el dinero, que además tiene sus bemoles, porque cuando lo estás revolviendo con todo el dinero, queda sujeto, por ejemplo, a la aprobación del presupuesto año con año. Claro, es decir, claro. Pierde esa facilidad de decir, ahí está el dinero y lo sigo ejerciendo conforme vayan se va la bolsa revolvente de la tesorería. Exactamente, entonces mañana hacen un recorte y no van a saber qué están recortando. Creo que lejos de avanzar en materia de transparencia, estamos regresando. Coincido contigo, pero por ejemplo el Fonden
El Fonden es un fideicomiso en el que no le dabas dinero al Estado. Tú comprabas como Secretaría de Gobernación los víveres, lo que implicaba la emergencia, y lo mandabas al Estado. Oye, que nos van a decir, es que fíjate que ese dinero no se repartía. Bueno, eso no lo atacas ni es una falla del fideicomiso. Te lo cambio. A lo mejor ahora lo va a hacer son los militares. Exactamente, ahora lo van a hacer los militares y a lo mejor el militar que lleve el agua, pues no la va a repartir toda. Pero eso no quiere decir que la figura del fideicomiso esté mal. Me parece que ha habido un enfoque muy radical, porque en el fondo lo que quieren, yo te lo aseguro, en el fondo es tener un gasto para manejarlo de manera discrecional y con términos electoreros, porque viene el 21. Esa es la explicación más entendible, y así lo están viendo los gobernadores, y por eso te digo que creo que tienen mucha razón en exigir cuentas claras, porque además les están quitando dinero, en exigir transparencia y desde luego en un año que va a ser pues, electoral total. Te agradezco mucho, Mario Di Constanzo, te agradezco muchísimo. Es un placer verdaderamente conectar contigo a través de estas vías. Te pido lo sigamos haciendo, Mario. En verdad, ilustras mucho este noticiero. Te mando un abrazo. Con muchísimo gusto y igualmente. Un abrazo. Gracias, Mario.